¿Tenés ganas de complejizar tu rutina e incorporar activos para usar de día, de noche o ambos? ¿Tenés miedo de hacer una mala combinación y terminar por lastimarte la piel? Quédate mirando este video. Hoy te cuento qué combo de activos usar según necesidad y cómo utilizarlos sin riesgos. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre cómo combinar activos según las necesidades de nuestra piel y sin correr riesgos de lastimarnos la cara. Excelente. Sé que puede resultar muy tentadora la idea de tener una rutina llena de activos, de pasos y de productos. Pero la verdad es que debemos armar una rutina según las necesidades de nuestra piel y según el objetivo de nuestra rutina. No sirve de nada tener una rutina súper larga y compleja por el simple hecho de tenerla. Debemos tener rutinas inteligentes, pensadas. Si no, lo que vamos a lograr es una rutina con 20.000 pasos, algunos redundantes, algunos innecesarios y lo peor de todo, vamos a gastar un montón de plata que podríamos usar para algo más. Es por eso que les armé el video de hoy. Vamos a aprender las combinaciones de activos más útiles según necesidad. ¿Empezamos? Uy, suena lindo. Deja que me ponga unos jeans y una... un momento, ¿quién habla? Antes de hablar de combinaciones, debemos hacer un breve repaso de cómo está constituida una rutina diaria básica. Una rutina diaria básica se compone de 3 productos: limpiador, hidratante y protector solar. Esta tríada de productos no nos puede faltar. Esta tríada de productos es lo que no se negocia. Nos puede faltar un serum anti-age, un tónico hidratante, una esencia iluminadora, pero no estos 3 productos. Estos 3 productos no se negocia. El poder de 3 nos hará libres. El poder de 3 nos hará libres. El poder de 3 nos hará libres. Obviamente, a la hora de elegirlos, debemos tener en cuenta nuestro tipo de piel y el objetivo de nuestra rutina. Deben adecuarse a nosotros para que realmente nos sirvan y sostengamos su uso. Muchas veces lo hablamos en este canal. No hay nada peor que tener un producto que no nos gusta o que usamos y no nos sirve. Es así que antes de pensar en combinar otros activos o productos, debemos tener nuestra tríada básica de productos adaptada a nosotros. ¿Ya se armaron su rutina básica? ¿Ya tienen su limpiador, su hidratante y su protector adaptado a su tipo de piel y a lo que quieren lograr? Quiero creer que sí. Si es así, pasemos a las combinaciones de activos. Primer combo del que les voy a hablar. Combinación de activos para personas que sufren de granitos. Muchas veces, las personas que sufrimos de granitos buscamos combinaciones de activos que nos ayuden a prevenir la aparición de nuevos brotes o combinaciones de activos que nos ayuden a resolver los brotes ya activos. Dentro de los que son de venta libre, tenemos activos muy buenos para estas cuestiones. Debemos saber cómo combinarlos, porque como ya saben, las combinaciones de activos para estas cuestiones pueden ser irritantes. Los ácidos que se usan en personas con acné tienen acción exfoliante, irritan, descaman la piel y pueden ser un poco molestos y hasta peligrosos si no los usamos correctamente. Esto también hace imprescindible que tengamos una rutina básica de 3 pasos. Básicamente para que los activos irritantes no nos destruyan la cara. ¿Por qué lo dice tan brusco? Como primera combinación de activos les quiero hablar del ácido salicílico y la niacinamida. Empecemos con una combinación tranqui, no tan irritante. El ácido salicílico puede causar irritación, pero la niacinamida no suele generar molestias, salvo en pieles que tengan una sensibilidad al activo o que este activo esté en una formulación que irrite. Por su lado, el ácido salicílico actúa como un exfoliante químico, se mete dentro del poro y lo desobstruye, lo limpia, evita que se acumulen células muertas, suciedad y sebo. Es un ácido que interactúa con el sebo que producen las glándulas de la piel y que está aumentado en las personas con granitos. Y lo barre. Tiene también efecto seborregulador, antiinflamatorio. Es un activo buenísimo para estos casos. Como les dije antes, puede ser un poco irritante. Lo podemos usar en limpiadores, en cremas y en serums. La niacinamida tiene un montón de efectos y es buenísima también para pieles con granitos. En este caso nos interesa su efecto antiinflamatorio, reforzador de la función de barrera y seborregulador. Ayuda a que la piel no esté tan colorada, tan inflamada, que es algo típico de las pieles con granitos. Ayuda a que la piel esté menos grasosa y a que los poros se obstruyan menos, y también ayuda a reparar y mantener la función de barrera de la piel
piel mediante la producción de ceramidas, que es algo que en los pacientes con acné está alterado. Suele ser bien tolerada y podemos incluirla en serums como parte de limpiadores, de hidratantes y hasta de protectores solares. Teniendo entonces nuestra rutina básica de 3 pasos, al salicílico lo sumaría en forma de un limpiador, como primer paso de la rutina de día o de noche, o como un serum en la rutina de noche después de la limpieza. En caso de sumarlo como serum, está bueno usarlo a la noche por las dudas de que genere irritación. No vamos a salir con la cara tan colorada al día siguiente como si lo usáramos a la mañana. A la niacinamida la podemos incorporar en un montón de productos, pero me gusta usarla en serum. La podemos incluir tanto a la mañana como a la noche después de la limpieza. En caso de sumar serums de ambos activos, sepan que se pueden aplicar uno después del otro sin problemas. El siguiente combo de activos bueno para esta piel es un combo un poco más irritante. Es el de adapalene y ácido salicílico. Vamos subiendo en la escala de irritación. Debemos ser cuidadosos a la hora de combinar un retinoide con el ácido salicílico, ya que si bien son una combinación hermosa, potente y que realmente funciona en estos casos, si no sabemos usarla, es una combinación un poco explosiva. El adapalene es el activo por excelencia para usar en el acné. En Argentina era de venta bajo receta hasta el año pasado, si no me equivoco, o hasta hace 2 años, que pasó a ser venta libre, como en gran parte del mundo. Es un retinoide que se encarga de organizar la estructura de la epidermis, que en pacientes con acné está un poco desorganizada. Le dice a la piel cómo crecer, cómo dividirse y cómo mantenerse en orden para que los poros no se obstruyan, el sebo no se acumule y las bacterias no crezcan por demás para generar inflamación y granitos. Esto puede expresarse como una piel que se recambia más rápido, se descama, se irrita, arde, se reseca o hasta duele. Es por eso que es muy importante tener en cuenta con qué otras cosas estamos combinando al adapalene. La tríada básica de productos ayuda a contrarrestar estas molestias y es por eso que no nos puede faltar. Si no, usar adapalene puede ser insoportable. El adapalene viene en gel. Se usa de noche y debe ser aplicado de manera correcta para evitar molestias indeseadas en la cara. Hablo de empezar de a poco, de manera sectorizada, evitando las zonas sensibles de la cara, como el contorno de los ojos, las fosas nasales y la comisura de los labios. Lo sumamos a la rutina después de la limpieza. Si lo necesitamos, podemos aplicar un hidratante después o incluso antes. O incluso también antes y después. Podemos hacer la famosa técnica sándwich para tolerarlo mejor. Del salicílico ya hablamos. Tenemos que hablar de cómo combinarlo con el adapalene. Dijimos que el adapalene lo tenemos a la noche, después de la limpieza. Mi recomendación es que comiencen probando con el adapalene y si después quieren y lo necesitan, sumen al ácido salicílico habiendo tolerado bien al primer producto. En ese caso podemos usar al salicílico por la noche antes del adapalene. Es decir, la rutina de la noche puede estar compuesta por un limpiador con ácido salicílico, adapalene e hidratante, un limpiador, un serum de salicílico, adapalene e hidratante, un limpiador, un hidratante, un serum con salicílico, adapalene e hidratante en caso de que sintamos mucha irritación. Escuchen a su piel y a sus necesidades para armar el combo que más se adapte a ella. Esto es muy importante. Pasemos a la siguiente categoría. Pieles que ya no tienen granitos activos, pero que sí tienen, por ejemplo, secuelas. Hablo de manchas y cicatrices. Estas pieles requieren de activos que ayuden a eliminar el exceso de pigmento, que ayuden a detener su producción y ayuden a renovar más y más rápido la piel para mejorar la textura. El primer combo es el de adapalene y ácido salicílico. Sí, como verán, ayuda no solo a tratar los brotes, sino que también ayuda a tratar las secuelas. Pueden seguir usándolo luego de resolver los brotes tranquilamente para hacer que su piel mejore y las manchas y cicatrices desaparezcan. Ya hablamos de cómo usarlo. Pueden seguir las mismas indicaciones que di antes. Oye, despacio, cerebrito. El segundo combo es el de adapalene más ácido glicólico. Cuidado, este combo también puede ser bastante irritante. Del adapalene ya hablamos. Recuerden que se usa a la noche, de manera progresiva, con o sin hidratante para hacer sándwichito y así disminuir la irritación. El tema es ¿dónde metemos al glicólico? El ácido glicólico es un activo buenísimo, potente, capaz de renovar la piel, mejorar su pigmentación y su textura. Así como es bueno,
es irritante. Es capaz de llegar a la profundidad de la epidermis e irritar pieles sensibles. Debemos ser cuidadosos a la hora de usarlo. A mayor porcentaje de glicólico, mayor potencia y mayor riesgo de efectos adversos. Lo podemos encontrar en serums, geles, cremas. En concentraciones bajas podemos usarlo de día si somos cuidadosos con la protección solar. En concentraciones altas es más seguro usarlo de noche para no salir a la calle con la cara irritada. Se puede combinar con el adapalene, obviamente, pero debemos ser cuidadosos y no confiarnos. Si bien se llevan bien, pueden ser irritantes. Teníamos la rutina básica con el adapalene a la noche. Al glicólico lo podemos aplicar antes del adapalene, únicamente si estamos tolerando correctamente el adapalene. Si no, otra opción posible es, por ejemplo, alternar el adapalene y el glicólico un día cada uno. Escuchen a su piel y qué es lo mejor que tolera. No le esfuercen demasiado. Siguiente combo menos irritante es el adapalene y el tiamidol. Este combo es muy bueno para trabajar sobre marcas y manchas porque el tiamidol es un excelente despigmentante. La mejor parte es que no irrita, así que disminuimos el riesgo de molestias. Del adapalene ya hablamos. El tiamidol es un activo que inhibe una enzima clave en la producción de pigmento llamada tirosinasa. Esta se encuentra en los melanocitos, las células encargadas de producir el pigmento de la piel. Al inhibir la enzima, la piel deja de producir ese exceso de pigmento y por ende la piel se aclara. Al ser su único efecto, al no modificar el proceso de recambio de la piel, no irrita, no descama, no produce inflamación. Esto es muy bueno porque nos permite combinar el activo con cualquier otro activo sin sumar molestias. Teniendo entonces a los dos activos, ¿cómo los combinamos dentro de una rutina? Bueno, el adapalene ya lo teníamos a la noche. El tiamidol podemos usarlo en serum o en cremas. Por ser tan bien tolerado y por no generar molestias, podemos usarlo tanto de día como de noche. Por la mañana lo podemos usar después de la limpieza, por la noche lo podemos usar después de la limpieza y antes del adapalene. Y atención, porque hay cada vez más productos con este activo, como por ejemplo protectores solares. Así tenemos más instancias donde incorporarlo y potenciar así el efecto despigmentante sobre la piel. Siguiente categoría, pieles con poros muy dilatados. Los poros dilatados son un tema. Me llegan preguntas sobre cómo tratarlos todos los días. Lo primero que quiero mencionar es que los poros no se pueden borrar. Los poros no se abren ni se cierran, dado que no son ni puertas ni ventanas. Si tenemos una piel con poros visibles, no podemos aplicarnos una crema y que estos desaparezcan o se dejen de notar. No. Lamentablemente. Hay personas que tienen una piel más lisa, con poros que casi no se ven. Otros tenemos una piel donde los poros son fácilmente visibles a simple vista. Lo que sí podemos hacer las personas que tenemos los poros visibles es mantenerlos limpios, desobstruidos, organizados, para que no se dilaten más y se vean lo menos posible. Esto lo logramos con activos que eliminen el exceso de células descamadas en su interior, el exceso de sebo, la suciedad que se puede acumular en ellos, etc. Y adivinen qué, para esto podemos usar un combo que ya mencioné antes, el combo de ácido salicílico y adapalene. Aplican los mismos consejos que di antes, así que pueden retroceder el video y aplicar las mismas recomendaciones. Siguiente categoría, hablemos de pieles con arrugas. A la hora de tratar las arrugas hay muchos activos que podemos usar. Hay muchos combos que podemos armar y podemos complejizar la rutina de muchas maneras. Hoy quiero hablarles de un combo de activos que es realmente efectivo, fácil de incorporar y que no complejiza demasiado la rutina, por lo que no van a tener que pasar 2 horas poniéndose cosas antes de dormir o antes de irse a trabajar. Hablo del combo de retinol y ácido hialurónico. El retinol es un activo buenísimo. Para tratar las arrugas. Tiene evidencia científica a montones que asegura que realmente funciona. ¿Qué mejor que un activo que no está flojo de papeles? Sabemos que estimula la síntesis de nuevo colágeno, haciendo que las líneas de expresión y las arrugas se noten menos. Al ser un retinoide, sabemos que también estimula el recambio celular de la epidermis, lo cual puede producir descamación y molestias. Por suerte, esto es transitorio. A las 3 o 4 semanas, las molestias desaparecen y podemos usar el retinol como cualquier crema o serum hidratante. Al retinol podemos encontrarlo en serums y en cremas. La mayor parte de las formulaciones están hechas para ser usadas de noche, dado que es un activo al que no le gusta el sol. Lo aplicamos después de la limpieza, evitando el contacto con zonas sensibles de la cara.
Si produce mucha irritación, podemos también usar la técnica sándwich. El ácido hialurónico es un activo capaz de atraer y retener agua, haciendo que la piel esté hidratada y así las arrugas y las líneas de expresión estén menos marcadas. Esto es producto de que la piel está hinchada, gordita, por tanta hidratación. Este ácido tiene de bueno que puede ser utilizado por todo tipo de piel sin generar irritación, tanto de día como de noche, todo el año, y es buenísimo para contrarrestar las molestias de activos que producen resequedad, como por ejemplo el retinol. Lo podemos usar en geles, cremas, serums, limpiadores, hasta protectores solares. A la hora de armar una rutina anti-age, me gusta mucho indicarlo en cremas o en serums. Es así que en la rutina básica vamos a tener el retinol a la noche, después de la limpieza. Al ácido hialurónico podemos usarlo a la mañana y a la noche también. El orden de aplicación dependerá del vehículo en que lo usemos, si lo usamos en crema o en serum. Si lo usamos en serum, a la noche podemos aplicarlo antes o después del serum de retinol. Si usamos una crema, podemos aplicarlo después del serum de retinol. A la mañana lo usamos después de la limpieza y antes del protector. Siguiente categoría, piel con manchas. Las pieles con manchas pueden usar un montón de activos despigmentantes. Algunos producen molestias, otros no. A la hora de tratar las manchas, en la unión está la fuerza. Combinar activos produce mejores efectos que usar un solo activo despigmentante. Es crucial encontrar el combo de activos que mejor funcione en nuestra piel y en nuestras manchas. Porque sí, no todas las pieles responden de la misma manera a los mismos combos. Empecemos con el primer combo despigmentante, vitamina C y retinol. La vitamina C actúa como despigmentante al inhibir a la enzima tirosinasa de los melanocitos. Es un excelente despigmentante, pero puede ser un poco irritante para pieles sensibles y tiene como punto negativo que se oxida rápidamente si no la cuidamos del sol y del aire. Es un activo súper inestable. La podemos usar en cremas o en serums, tanto de día como de noche. Del retinol hablamos recién. Sin dudas, el combo de vitamina C y retinol es buenísimo para pieles manchadas. Debemos saber cómo usarlo. A nuestra rutina básica de 3 pasos podemos sumarle el retinol, sea en crema o en serum por la noche, después de la limpieza, y la vitamina C podemos sumarla por la mañana, después de la limpieza. No suele haber grandes molestias al usar este combo, por lo que no tengan miedo. Si tienen una piel muy sensible, bueno, cuidado, comenzaría con un activo a la vez, evaluando la tolerancia. El siguiente combo despigmentante es el de niacinamida y retinol. La niacinamida, entre todos los beneficios que tiene, es despigmentante. Inhibe la transferencia de pigmento desde los melanocitos a los queratinocitos. No irrita y no genera grandes molestias, lo que la convierte en un gran despigmentante para todo tipo de piel, incluso pieles sensibles. La podemos usar en serums, en cremas, hasta la podemos encontrar en limpiadores y protectores. Sobre el retinol, ya hablamos. Una buena manera de combinar estos activos es la siguiente. Al retinol lo aplicamos de noche a modo de serum o crema. A la niacinamida la aplicamos a la mañana en serum, después de la limpieza y antes del hidratante. Y a la noche también la podemos usar como serum antes del retinol. Van a ver que es un combo súper bien tolerado y que da resultados buenísimos. No le tengan miedo a mezclar retinol con niacinamida. El siguiente combo es uno ideal para pieles sensibles. Hablo del combo de tiamidol y niacinamida. De estos activos ya hablé antes, pero ¿cómo podemos combinarlos? La verdad es que acá podemos ser súper libres porque son activos complementarios que no generan molestias y se potencian. Armemos un ejemplo. A la niacinamida podemos usarla en serum, tanto a la mañana como a la noche después de la limpieza. Al tiamidol podemos usarlo en serum después de la niacinamida, tanto a la mañana como a la noche. Podemos también usar uno a la mañana y otro a la noche, o alternar un día uno y un día otro, como para que la rutina no les quede tan larga. Busquen adaptar su rutina a su piel, a sus necesidades, a su gusto personal y al tiempo que tengan. Con este combo no se van a llevar sorpresas. Siguiente categoría, piel deshidratada. Una piel deshidratada es áspera al tacto, se puede descamar, irritar, tolera poco los productos de skincare, las fragancias, el maquillaje. Es muy importante que corrijamos la deshidratación de la piel para evitar molestias y consecuencias peores que pueden desarrollarse a corto y mediano plazo. Un combo buenísimo para esto es el ácido hialurónico y la niacinamida. De ambos activos ya hablé, pero déjenme remarcar el poder de la niacinamida para reforzar la función de barrera de la piel. Para que la piel se mantenga hidratada, la función de barrera tiene que funcionar correctamente. Si no, la hidratación normal de la piel se pierde. Con ayuda de la niacinamida sintetizamos nuevos lípidos, o sea, ceramidas.
que anclan la hidratación a la epidermis. Si tenemos al hialurónico atrayendo agua y a la niacinamida generando nuevas anclas, la piel se va a mantener hidratada. A estos dos activos podemos combinarlos sin problemas de la manera que más nos guste. Por ejemplo, podemos usar a la niacinamida en serum y al hialurónico en crema, tanto de día como de noche, después de la limpieza. Podemos usar a ambos en serum de día y de noche después de la limpieza y antes de la crema hidratante. Siéntanse libres. La siguiente categoría es textura de la piel. Para tratar la textura de la piel, debemos usar activos que irritan. Activos que renuevan las capas más superficiales de la epidermis para tratar de, progresivamente, unificar la superficie de la piel para mejorar así la textura y el aspecto. Podemos usar diferentes combos de activos. El primero es el combo de retinol y ácido glicólico. Ya hablé de estos activos. Recuerden que son bastante irritantes. Podemos incorporarlos en geles, serums, cremas o hasta limpiadores. Debemos hacerlo de manera cuidadosa para no terminar con la cara prendida a fuego. Un ejemplo de cómo combinarlos sería: a la noche, después de la limpieza, podemos aplicar un serum con glicólico seguido por una crema con retinol y luego hidratante. Otra opción es alternar un día retinol y un día glicólico después de la limpieza y antes del hidratante. Es muy importante que escuchen a su piel y vean cuánto y cómo tolera el combo. Si su piel es fuerte y no se irrita, podrán usarlos juntos todos los días. Escuchen a su piel. Otro combo posible es el de retinol y salicílico. Podemos hacer lo mismo que con el glicólico. A la noche después de la limpieza, aplicamos un serum con salicílico, seguido por una crema con retinol. Y luego la crema hidratante. Otra opción es alternar un día el retinol y un día el ácido salicílico después de la limpieza y antes del hidratante. A la hora de tratar la textura de la piel, así como en el caso de las manchas, en la unión está la fuerza. Esto no quiere decir que tengan que usar 5 ácidos exfoliantes uno después del otro. Por favor, no. Vayan de a poco, sean cuidadosos, eviten zonas sensibles y ante la mínima duda, por favor, consulten con su dermatólogo. Si les gustó este video, por favor, denle un like y compártanlo. Si quieren una segunda parte hablando de combinación de activos, por favor déjenmelo saber acá abajo en los comentarios y puedo hacerlo. No se olviden de darle un like a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram, me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.